Hola, bienvenidos a este nuevo podcast sobre los Yoga Sutras de Patanjali. Hello and welcome to this new podcast on the Yoga Sutras of Patanjali. Aquí de nuevo con nuestro estimado traductor Simón Roa. Here again with our dear translator Simón Roa. Y con un muy buen comentarista de los Yoga Sutras, José Armando Valencia. And a great Yoga Sutras commentator, José Armando Valencia. Y como lo había anunciado en el podcast anterior, as I announced it on the previous podcast, vamos a abordar el estudio del Sutra 23 en adelante. We're going to approach the study of the 23rd Sutra and further along. Del libro primero. Of the first book. Y alrededor del tema de la comprensión de lo que sería la divinidad o lo divino o Dios. Around the topic of what would be the understanding of the divinity or God. Y si yoga tiene que ver con dioses. And if yoga has to do with gods. Y por lo tanto si es un proceso religioso o no. For the matter if it is a religious process or not. Y bueno, y es importante recordar and it is important to remember que como en los podcasts anteriores, that as in the previous podcasts, este Sutra 23 todavía enuncia this 23rd Sutra still announces cómo es que se logra el Samadhi. How is it that Samadhi is achieved? Que no se nos olvide. Let's not forget about that. Habíamos enunciado en los Sutras 17 y 18, nosotros no, Rishi Patanjali había enunciado en los Sutras 17 y 18 que el objetivo de yoga es el Samadhi. So Patanjali had announced that in the 18 and 19 sutras, that 17 and 18. 17 and 18 sutras, that Samadhi was the purpose or goal of yoga. Y en los sutras siguientes enunció algunas formas. And on the following sutras, he announced some forms de lograr ese objetivo de yoga. Some ways to achieve the goal of yoga. Bueno, el Sutra 23 que vamos ahora a abordar. So the 23rd Sutra that we're going to approach habla de una forma muy interesante. Talks about a very interesting way of doing it. Y ese sutra reza literalmente. And this sutra says literally Ishvara Pranidhanabha. Y ahí que eso no necesita traducción al inglés. That does not need translation to English. Y bueno, a ver cómo se te escucha a ti, José, por favor. Bueno, el sutra dice. The sutra says. No, pero enúncialo primero. No, yo no lo voy a leer en sánscrito. Yo no lo voy a leer. Estamos esperando tu autorizada pronunciación sánscrita de. ¿Es Ishvara Pranidhana? En fin. No, espérate, entonces que. Ahora Simón, que tiene muy buena pronunciación. A ver. Ishvara Pranidhana. Va. Otra vez, José, tú. Ishvara Pranidhana. No, ya, seriedad. Queremos salir en TikTok. Estas cosas serias no pueden estar en TikTok. These serious things cannot be in TikTok. Entonces no podríamos salir en TikTok con lo serio. So we would not be able to get into TikTok with the serious. Pero con esta dificultad para pronunciar este sutra. But with this difficulty to pronounce this sutra. Sí, daría lugar a un TikTok. It would give a place to a TikTok. Como dicen, la cloaca de Internet. As they say, the trash can of Internet. Me refiero a TikTok. I am talking about TikTok. Muy bien, entonces, ahora sí, por favor, José, cuéntanos sobre esto. Habla tú primero, a ver. Bueno, este sutra. So in this sutra, dice. It says. O el estado previamente descrito. Either the state previously or this previously mentioned state. Es obtenible por la devoción. Is attainable from devotion. En. To. O al Señor. In or to the Lord. Bueno, es un sutra muy complicado. It's a very complex sutra. Pero se facilita entender. But it is easier to understand. Como hemos hablado en podcasts anteriores. As we have spoken in previous podcasts. Que yoga nació como un proceso religioso. That yoga was born as a religious process.
y bebía del Sankhya. and it would drink from Samkhya. Sankhya como principio filosófico, Samkhya as a philosophical principle, entenderlo como ateo es un error. to understand it as atheist is a mistake. Yoga y Sankhya no nacieron ateístas, Yoga and Samkhya were not born atheists. eran profundamente teístas. They were deeply theistic. El problema es que tenemos la tendencia a pensar en las corrientes teístas The thing is that we have the tendency to think about the theistic currents en el contexto católico o cristiano. under the Catholic or Christian context. En el contexto de la cultura sanatana es muy diferente. On the context of the Sanatana culture is very different. Hay todo un panteón de dioses There is an entire pantheon of y gods. todo el mundo quiere tener la razón de cuál es el dios primordial. Everyone wants to be right in regards to the primordial God. Algunos simplemente lo ven como conceptos Some simply see it as concepts que daban lugar a dioses. that would give the place for gods. Es muy complicado. It's very complicated. Por eso hay personas que se dedican a estudiar la teología solo de la cultura sanatana. That's why people dedicate their lives to study only the theology of the Sanatana culture. Pero para volver práctica este podcast o esta lectura, But in order to give some practicality to this podcast or this lecture, lo que nos informa este sutra what the sutra is informing us about es el carácter profundamente teísta con el que nacieron el Sankhya y el yoga. is the deeply theistic character that Samkhya and Yoga were born from. Patanjali Patanjali va a ofrecer diferentes vías will offer different routes para alcanzar el estado de samadhi, to achieve the Samadhi state. pero de aquí en adelante But from here along, le va a dar prioridad it will prioritize al camino devocional, to the devotional path, al camino religioso. the religious path. Ahora lo podemos entender completamente diferente, Now we could understand this completely differently. incluso en el Tantra. Even in Tantra, Luego se empezaron a transformar esos dioses those gods were later transformed en cualidades a imitar, into qualities to imitate. pero al principio sí se hablaba But at the beginning, it was talked about or De- referred to del Señor about the Lord como un dios, as a God, el dios primigenio the primordial God, del cual nacían todos esos otros dioses, from where all the other gods sprouted, del cual cada una de esas subculturas where each one of those subcultures quería atribuirse su dios. wanted to attribute its God. Vamos a ver que Pranidhana We're going to see that Pranidhana tiene la misma raíz etimológica has the same etymological root de postrarse, of prostrating, rendirse, surrendering, sumirse to subjugate, de manera devocional. devotionally. Aunque se puede entender que Patanjali brinda opciones meditativas Even though it could be understood that Patanjali offers meditative options y otras acordes a la personalidad del practicante, and other ones according to the personality of the practitioner, claramente se ve el favorecimiento clearly you can see that favoring, you can see favoring. de un acercamiento teísta. You can see that a theistic approach is in favor. Hace parte de su descripción de Kriya, It is part of its description of Kriya, de los niyamas of the niyamas, y de este como una vía directa. and in this one as a direct route. Dice que la rendición al Señor es una vía directa al samadhi. It says that surrendering to the Lord, it's a direct route to Hay- Samadhi. Hay toda una lista, tengo toda una lista, I have an entire list. no la vamos a nombrar, We're not going to name it. de autores que defienden Of authors that defend que yoga y sankhya son completamente teístas. that yoga and samkhya are completely theistic. Para mí en la actualidad ya eso no tiene ninguna utilidad. For me, currently, that does no longer have any utility, doesn't have any use. Y me parece más útil como lo ven los tántricos. And for me, it is more useful how the tantrics see it. Entender a esos, entre comillas, dioses To understand those between gods, Como between cual- both gods, como cualidades as qualities a imitar. to imitate.
Y como ese señor o ese Dios primigenio sería pura conciencia And since that Lord would be pure consciousness, y al mismo tiempo perfección, amor, and at the same time perfection, love, son simplemente cualidades que el humano ve agradables, dignas de cultivar. those are simply qualities that the human recognizes as beautiful or important to cultivate. Cuando te cultivas hacia esas cualidades, When you cultivate yourself towards those qualities, pues tienes mayores probabilidades de purificar tu mente. well, you get greater chances of purifying your mind. Por ese camino entendería yo el sutra de rendirse al Señor. So through that path, I would understand the sutra of surrendering to the Lord. Rendirse a esas cualidades que vemos placenteras, dignas de imitar. To surrender to the qualities that we understand as pleasurable or dignified to imitate. En ese contexto sociocultural pasado, In that previous or past social-cultural context, necesitaban la referencia visual de un Dios. they needed a visual reference of a God. Y todas esas narrativas, And all those narratives. ahora simplemente las podemos entender como eso, como cualidades a imitar. Now we can simply get to understand them such as that, simply qualities to develop. Cualidades que el humano ve dignas de imitar Qualities that the human considers dignified to cultivate. y que se podrán entender como vías directas a la purificación de la mente. And that could be understood as direct routes for the purification of the mind. Bueno, es un comentario muy interesante, That's a very interesting comment, pero yo considero que no podemos estar tan seguros. but I consider that we cannot be so sure. El Sankhya, The Samkhya, que fue la primera filosofía ortodoxa de la India, which was the first orthodox philosophy of India, la primera forma filosófica reconocida en el hinduismo, the first philosophical form recognized in Hinduism, parece ser it would seem un intento precientífico. like a pre-scientific attempt. Y es muy interesante eso. And that's very interesting. Obviamente, José tiene toda la razón en el aspecto de que son sociedades, para esa época eran sociedades absolutamente teístas. So obviously Jose is completely right. For that time, there were societies that were completely theistic. De hecho, todavía viviendo un proceso de paso, de transformación del politeísmo, o más bien de las creencias en energías y espíritus, In fact, going through or passing through this polytheism or this idea of the spirits hacia la búsqueda de una consolidación en sus creencias a través de formas monoteísticas. towards really forming their beliefs towards monotheistic beliefs. Pero yo tengo la comprensión de que el Sankhya, o la interpretación de que el Sankhya es un intento incluso de superar eso. But I have the comprehension or the interpretation of Samkhya as an attempt to overcome that. Y por lo tanto, por eso establece el principio de Purusha, For the matter, that is why it establishes the concept of Purusha, para no convertirse en una, ¿cómo se dice? Para no convertirse en una chocante escuela nueva o nueva forma de interpretación. in order not to become a shock in regards to its school and its new interpretation. Entonces digamos que trata de incluir ese teísmo So let's say that it tries to include that theism para finalmente justificar el abandonarlo. to justify to abandon it. En eso se convertiría, por ejemplo, José lo considera así, en un proto-noteísmo. So like that, it would be turning into what Jose would consider it as well as a proto-non-theism. Bueno, yo sigo considerando que el Rishi Kapila I still consider that the Rishi Kapila tuvo la valentía, had the bravery el ser disruptivo to be disruptive y proponer and offer una visión precientífica a pre-scientific view de asumir la vida. of assuming life. Y entonces el concepto de Prakriti, So the concept of Prakriti, la naturaleza,
the nature, cuando él comienza a hablar de la naturaleza when he starts to talk about nature y trata de explicar con los gunas and tries to explain with the gunas las dinámicas de la naturaleza, the dynamics of nature, y además habla de los panchatattvas, de los 5 elementos, and in addition talks about the Panchatattvas, the 5 elements, como principios de cómo se conforma la existencia, as principles on how existence is formed up. simplemente es una propuesta teórica It is simply a theoretical proposal que finalmente, a mi modo de ver, busca prescindir de una creencia absurda. that, from my point of view, attempts to go farther than an absurd belief. Pero es que hoy en día los científicos mismos But nowadays, even the scientists siguen haciéndose esas mismas preguntas, continue to make those same questions sin necesidad de hablar de Dios without the need to talk about God o de un Dios. or a God. Finalmente se termina involucrando en la misma pregunta. Finally, the same question is being involved. ¿Cuál es la fuente de la existencia de todo este universo? What is the source of the existence of this entire universe? ¿Es creado? Is it created? ¿Es algo aleatorio? Is it random? Son preguntas que escapan a nuestra comprensión. These are questions that escape our comprehension. Nuestra comprensión racional, me refiero. I mean our rational comprehension. De hecho, de forma interesante, yoga busca dar respuesta a eso. In fact, interestingly, yoga intends to give an answer to that. De hecho, ese es el objetivo de yoga. In fact, that is the purpose of yoga. Conocer la verdad subyacente. To get to know the truth underneath. Y entonces ya volveríamos a lo que se identificó en ese momento como Purusha. And then we would go back to what was understood at that time as Purusha. Pero Purusha no es un dios, But Purusha is not a es god. solamente un concepto It is simply a concept para poder tener un punto de referencia. to be able to have a point of reference. Por eso yo no estoy de acuerdo con José. That's why I do not agree with Jose on this. Para mí, la interpretación que hago es simplemente un concepto de referencia. For me, the interpretation I make is simply a concept of reference. Y eso me lleva And that would lead me a seguir insistiendo to insist de forma persistente persistently que Sankhya, that Samkhya, siendo no teísta, by being non-theistic, y yoga, and yoga, basándose principalmente en Sankhya, basing itself mainly on Samkhya, definitivamente es no teísta. is definitely non-theistic. Y por lo tanto, For the matter, todo lo que huele a religión alrededor del yoga everything that smells like religion around es yoga simplemente una aplicación que a veces incluso tergiversa el yoga. it is simply an application that even yoga sometimes takes it the other way around. Y pues eso es algo que siempre he expresado. And that is something that I've always expressed. No tiene nada que ver yoga con religiones. Yoga doesn't have anything to do with religions. Yoga es simplemente un proceso mental. Yoga is simply a mental process. Pero pensemos esto. But let's think about this. Si yoga, digamos que nace o se fundamenta principalmente en el Sankhya, If yoga is, to say it like this, born or founded in Samkhya, y Sankhya fue un intento precientífico and Samkhya was a pre-scientific attempt de poder comprender y asumir la experiencia en la vida, of being able to comprehend and assume the experience in life pero de una forma trascendente, in a transcendent way, entonces podríamos entender then we could get to understand que aunque yoga es un proceso filosófico inicialmente, that even though yoga is a philosophical process initially, finalmente es un proceso práctico. in the end it is a practical process. Es práctico, It's practical. no es religioso, It's not religious. no es mitológico, It's not mythological. no es fantástico. It's not fantastical. Por eso en esta escuela prescindimos de la lectura del Mahabharata y uno de sus componentes, que es el Bhagavad Gita. That's why in this school we don't read the Mahabharata nor one of its components, which is the Bhagavad Gita. Porque es simplemente tratar de sustentar principios prácticos a partir de mitos y leyendas, de libros contentivos de mitos y leyendas. Because that would be simply to try to justify practical matters through legends and myths.
Eso es lo que se hace en el mundo occidental con las fábulas, That's what is done in the Western world with the fables, con los cuentos de los hermanos Grimm. with the Grimm brothers' tales. Claro, ahí hay principios de vida, Of course, there are life principles there, pero no pueden ser considerados como libros de sabiduría, but they cannot be considered as wisdom books ni libros sagrados. nor sacred books, Además porque no contienen prácticas, no contienen herramientas. because they don't even contain practices nor tools. Por eso en esta escuela seguimos precisamente los Yoga Sutra. That's why in this school we do follow the Yoga Sutras. Porque los Yoga Sutra contienen comprensiones que fundamentan las herramientas y los principios prácticos. Because the Yoga Sutras give tools that found the practical principles. De hecho, son un compendio de puras herramientas. In fact, it is a list of a lot of tools, Y eso es muy importante. and that's really important. Pero bueno, cada uno puede tener su comprensión. But each one can have their own Y comprehension. pues ya es hora entonces de que abordemos, o es el momento de que abordemos la comprensión de Ishvara. So now it is the moment to approach the comprehension of Ishvara. Y voy a hacerlo yo antes de que don José se me adelante And I'm going to do it myself before Jose goes in advance con su comprensión teísta. with his theistic comprehension. Cancelado. Voy a... José parece un monje budista. Jose looks like a Buddhist monk. Yo me identifico con los pensamientos budistas. Ok, muy bien. Entonces voy a citar a mi gurú, a Swami Satyananda. So I'm going to quote my guru, Swami Satyananda. Voy a leer literalmente I'm going to read literally de las notas que se tomaron de sus charlas from the notes that were taken in his lectures alrededor de los Yoga Sutra. around the Yoga Sutras. Esto está contenido en una publicación de la Bihar School que se llama 4 capítulos sobre la libertad. This is published by the Bihar School in a piece named 4 Chapters on Freedom, Que son los comentarios de Swami Satyananda sobre los Yoga Sutra de Patanjali. which are the comments of Swami Satyananda on Patanjali's Yoga Sutra. En la edición que yo tengo, en la página 77, In the edition I have on the 77th page, habla del Sutra 23, it talks about the 23rd Sutra, en el que obviamente se menciona que se alcanza el Samadhi por devoción a Ishvara. in which obviously it is mentioned that Samadhi is achieved through the devotion to Ishvara. Recuerda, Ishvara Pranidhanava. Remember Ishvara Pranidhana. Y ya Casi. Simón se lo aprendió. Y dice entonces literalmente Swamiji. So Swamiji says literally like this. Generalmente Ishvara se traduce por la palabra Dios, Generally, Ishvara is translated by God, pero por Dios no queremos decir una persona, but by God we do not mean a person, sino una conciencia espiritual superior. but a superior spiritual consciousness. No es ni física ni mental, It's not physical nor mental, sino puramente espiritual. but purely spiritual. Sí, estoy de acuerdo, es casi lo mismo, I agree, it is almost the same thing, pero hay pequeñas diferencias. but there's tiny differences. Entonces dice a continuación, So it says continuing. si un aspirante encuentra que es incapaz de pasar por los estadios de fe, If an aspirant realizes it is too difficult to go through the stages of faith o de energía or y energy demás, and so on, entonces then puede utilizar otros medios para llegar al objetivo más elevado, they can get to use other mediums to achieve the highest goal, y ese medio es la devoción intensa hacia el Señor. and that medium is the intense devotion towards the Lord. Ya voy a comenzar yo ya no a leerlo literalmente, sino a hacerlo más, más discursivo acá. So now I'm not going to read it literally anymore, but I'm going to make it more as a speech. Así como algunos yogis llegan al samadhi por nacimiento, que fue lo que vimos en los sutras anteriores, Like some yogis get to samadhi because of birth, as we saw in previous sutras, y otros tienen, por lo tanto, como no cuentan con esa fortuna, esa suerte, tienen que hacer esfuerzo, and others who do not have that luck have to make effort, un esfuerzo sincero, intenso, an honest, intense effort para alcanzar el samadhi. to achieve samadhi. Escuchen bien, Listen to this well. según Swamiji, According to Swamiji, hay muchos aspirantes there's many aspirants que no tienen cómo, that don't have a way, que no pueden hacer el esfuerzo, that cannot do the effort, porque no tienen las facultades o capacidades requeridas para ello. because they don't have the faculties nor the capabilities need for it.
Bueno, aquí está el tema. So here's the thing. Son personas It's people que no tienen la comprensión, that don't have the comprehension, la claridad the mental, mental clarity, el desapego, detachment, la libertad, freedom, la fuerza, strength, la energía energy, para lograr abordar una práctica profunda de yoga hacia el samadhi. to get to achieve a deep practice of yoga towards samadhi. Entonces dice Swamiji, So Swamiji says, sin embargo hay esperanza para ellos. however, there is still hope for them. Y entonces Patanjali recomienda para ellos So Patanjali recommends for them la devoción intensa hacia Dios the intense devotion towards God como un camino igualmente seguro para llegar al objetivo. as a safe path to reach the goal. Ese es el tema. That's the thing. Es simplemente It is simply algo adicional something that is additional al yoga, to yoga, basado en una creencia, based on a belief, que es la creencia en Dios. which is the belief on Y God. Swamiji dice algo que yo además que yo no obedezco, que yo no cumplo. And Swamiji says something that I do not comply with. En primer lugar, confirma que yoga es no teísta. First, confirm that yoga is non-theistic. Y en segundo lugar, And secondly, dice que a pesar de ser no teísta, it says that even though it is non-theistic, los profesores de yoga the yoga teachers no deberíamos, los que somos ateos, should not, the atheist ones should o not, sea, los profesores de yoga que somos ateos, the yoga teachers that are atheists no debemos should not de ninguna manera enseñar el ateísmo a nuestros estudiantes, teach atheism to the students, porque esos estudiantes, because those students, por su temperamento, because of their temperament, necesitan tener ese tipo de creencias need to have that kind of beliefs. y entonces estaríamos, por decirlo así, quitándoles un soporte. So we would be removing a support from them. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. I do not agree at all with that. Las personas deben tener la oportunidad People should have the chance de acceder a... ¿Cómo se dice? Se me acaba de escapar la palabra. Criterio. De acceder a argumentos, to access arguments, a comprensiones, comprehensions, para que puedan desarrollar un pensamiento crítico. so they can develop a critical thinking. Y tal vez Swamiji dijo esto en una época And maybe Swamiji said this at a time donde la ciencia todavía no estaba suficientemente desarrollada where science still was not properly developed. y la comprensión de los derechos humanos y el desarrollo sociopolítico And the comprehension of the human rights and the social political development todavía estaba más atado al pasado que hacia el presente. was still more attached to the past than the present. Y además la estructura pedagógica y de transmisión del conocimiento todavía era muy limitada. And in addition, the pedagogical structure and the knowledge structure was still very limited. Pero hoy But today, tenemos unos canales de comunicación absolutamente universales y democratizados. we have universal communicational channels. Entre muchos otros, el principal hoy en día, Internet. Between many others, the main one nowadays, Internet. Entonces, a diferencia de cuando Swamiji estaba vivo, So as a difference from when Swamiji was alive, de hecho murió en el año 2009, in fact, he died in the 2009, si mal no recuerdo, todavía no había esta forma de Internet. there was still not this kind of Internet. Entonces es comprensible So it is understandable que él entendiera that he would understand que no habiendo acceso a suficiente conocimiento, suficiente información, that by not having access to enough knowledge and information, pues muchas personas many people, de, entre comillas, temperamento un poco débil, from, to say it like this, weak kind of temperament, sí, lo podríamos decir así. Bueno, con esto más de uno va a saltar, well, with this more than one will jump. pero digamos que con personas con una comprensión no de mucho alcance, But let's say that for people that have a comprehension that doesn't reach so much, pues necesitarán una creencia en Dios. well, they would need a belief in God. Pero hoy tenemos más acceso a la información. But today we have more access to Y information. claro, siempre va a haber personas con un alcance limitado a la comprensión y al conocimiento. But of course, there will always be people that are limited
into their access to knowledge and information. Y yo sí considero que efectivamente para esas personas es necesaria la creencia irracional. And I do consider that for those people, the irrational belief is needed. Como un niño, As a child, no se le puede hablar desde el lenguaje de la ciencia para que comprenda el universo. that you cannot talk to them from the language of science for them to understand the universe. En cambio, se le enseña a través de fantasías y mitos, Instead, you tell them through myths, tales, y eso le da tranquilidad. and that gives them tranquility. Pues también hay muchos adultos There's also many adults que necesitan la comprensión de la existencia a través de una creencia irracional. that need the comprehension of existence through an irrational belief. Pero eso no quiere decir que al niño no le enseñemos a leer, no le enseñemos a leer But that does not mean that we're not going to teach the child to read, y no le comencemos a enseñar o a transmitir herramientas de pensamiento racional y de conocimiento. and that we don't teach the child rational thinking structures. Un esfuerzo que se hace con el niño es precisamente propiciar su desarrollo cognitivo. An effort that you do with the child is precisely to support its cognitive development. Y por lo tanto en los adultos también debe funcionar igual. And for the matter, in adults, it should be the same. Simplemente However, Sí. simply, se les menciona, one mentions, se les enseña a pensar racionalmente, one teaches them how to think rationally, a discernir, to discern, lo cual es denominado viveka which is called viveka en el sánscrito, en el hinduismo, in Sanskrit, in Hinduism, que involucra muchas formas de entendimiento y de comprensión, and it involves a lot of forms of comprehension y pues otros procesos alrededor de la función cognitiva. and other processes around the cognitive function. Y entre esas, And between those, bueno, es importante que sepan o comprendan este principio, it's important for you to know or understand this principle, que para aquellos that for those que no tienen una visión más amplia, who don't have a wider view, pues simplemente necesitan el mito de un Dios. simply need the myth of a God. Pero si nosotros vemos más adelante los otros sutras, But if we go further on the sutras, aunque siempre está presente este principio, even though this principle is always present, no es el más relevante. it is not the most relevant. A mí no me parece el más relevante. To me, it does not seem like the most relevant. Siempre está el trabajo sobre la mente, There's always the work on the mind, sobre la meditación, on y meditation, eso no tiene nada que ver con Dios. and that does not have anything to do with God. El Baba Shuddhi, The Baba el Shuddhi, proceso de purificación de la mente, the process of the no tiene nada que ver con Dios. mind's purification does not have anything to do with God. Simplemente Simply, la creencia irracional en un Dios the irrational believing in a God es un apoyo is a support para traer paz y tranquilidad. to bring peace and calmness. Y en este caso, And in this case, simplemente simply un medio a medium para aquellos que no pueden abordar el samadhi desde las formas más elevadas. for those who cannot approach samadhi in the highest forms. Entonces aquí le doy la palabra a don José So here I give the word to Jose para que nos explique to explain to us cómo es que se alcanza el samadhi a través de la devoción a Ishvara. how samadhi is achieved from the devotion to Ishvara. Bueno, creo que ya igual Carlos lo explicó muy bien. I think that Carlos explained it really well. Yo comparto su visión I share his view en que no es necesario ya en la actualidad un proceso religioso. on the fact that currently there is no need for a religious process anymore. Ya igual expliqué que para mí sí tuvieron raíces teístas tanto el Sankhya como el yoga. I explained how for me, as Samkhya, as yoga, had theistic origins. El proceso de Ishvara Pranidhana, The process of Ishvara Pranidhana, de rendición al Señor, of surrender to the God, para mí tiene más sentido desde la visión tántrica, for me makes more sense from the tantric view, que no es la visión propia de los Yoga Sutras. which is not the view properly from the Yoga Sutras. Ahí voy a hacer un pequeño paréntesis. There I will do a parenthesis. Carlos hablaba de cómo Kapila fue transgresor. Carlos was saying how Kapila was disruptive. Yo estoy totalmente de acuerdo. I completely agree with that.
Buda fue completamente transgresor, o sea, en otro nivel superior a Kapila. Buddha was super disruptive to another level from Kapila. La gran ventaja de la cultura sanatana The great advantage of the Sanatana culture es que no andaban crucificando a los disruptores como en el catolicismo o el cristianismo, is that they didn't crucify the disruptors like in Catholicism or Christianism, pero aún así sí eran muy mal vistos. but still they were not properly seen. ¿Por qué hago esta anotación? Why do I do these notes? Para enlazarlo con lo que iba a decir del Tantra. To link it with what I was just about to say about Tantra. Si Kapila era transgresor, If Kapila was disruptive, si Buda fue transgresor, if Buddha was disruptive, el Tantra Tantra tiene unas ramas súper transgresoras. has super disruptive roots. Tiene una rama súper de la derecha, It has a very right-wing view, conservadora, conservative. no se mete en problemas con nadie, They don't get into trouble with súper anyone. teísta, Super deep, súper religiosa, super religious. pero tiene una rama muy de la izquierda, But it has also a left-wing branch, súper transgresora. super disruptive. Y es la rama que para mí da explicación a este sutra. And it is the branch that for me gives the explanation to the sutra. Ya más o menos lo había explicado, More or less I explained already que para mí el proceso de escoger una deidad that for me the process of choosing a divinity, a es deity, más bien una referencia, is more a reference. unas cualidades que se buscan imitar, Qualities that one seeks to imitate, que el humano ve como deseables, agradables, that the human sees as worthy, as wishful, as pleasurable. pero como las cualidades más altas But since the highest qualities son inefables, are unexplainable, por eso Purusha es inefable. that's why Purusha is unexplainable. Y en el caso del Tantra, And in the case of Tantra, le dan esas cualidades a Shiva o al dios de turno, they give those qualities to Shiva or the god in turn, pero siguen siendo eso, but they are still that. cualidades que el humano ve como deseables, Qualities that the human recognizes as worthy. y en el caso de Ishvara Pranidhana, And in the case of Ishvara se Pranidhana, refiere a esa cualidad, it refers to that quality, a lo inefable, to the a inexplainable, lo que trasciende al lenguaje. to what goes farther than language. No quiere decir a un dios, It does not mean a god, sino a ese asombro por la vida. but the amazement for life. A eso es a lo que yo quería llegar con este sutra. That's what I was going to get to with this sutra. Pero sí me parecía súper importante explicar de que nació en un contexto religioso. But to me, it was super important to explain that it was born from a religious context. Nos va a tomar más sutras porque vamos a seguir hablando del tema de Ishvara, It will take more sutras because we will keep on talking about the Ishvara topic. pero creo que ahí ya lo resumimos muy bien. But I think that there it was properly summarized. Ishvara se refiere a la cualidad inefable de la existencia, Ishvara refers more to the inexplainable quality of existence, a lo que todos los humanos quisiéramos expresar con palabras, to what all humans would like to explain through words, con danza, with dance, con arte, with arts, con with música music, y con religión. Desafortunadamente, cuando no se tienen las herramientas, se expresan con religión. and unfortunately with religion. When we Ishvara. don't have the tools, we express it through religion. Ishvara es el carácter inefable de la vida, Ishvara is the unexplainable character of de life, la realidad, ineffable, of reality, lo que nos rebasa what goes farther from us, constantemente, constantly, incluso a la ciencia. even to science. Estoy completamente de acuerdo con la visión de José. I completely agree with Jose's vision. Yo podría decir que ese concepto de Dios I could say that the concept of God, es simplemente una profunda abstracción it's simply a deep abstraction de una cualidad que nos identifica como seres humanos. of a quality that identifies us as human beings. Es lo que llamamos en esta escuela antropocencia. It's what in this school we have called anthroposense. Esa palabra no la inventamos acá. We invented this word here. Es la actitud de trascendencia. It is the attitude of transcendence. Tenemos una mente tan sofisticada We have such a sophisticated mind que trasciende y supera la vida material that transcends and overcomes the material world y busca lo que no se le ha perdido.
and seeks for what has not been lost. Y es imposible evitarlo. It's impossible to avoid it. Es un impulso que existe en la gran mayoría de los seres humanos It's an impulse that exists in most human y beings que se ha expresado o manifestado precisamente a través de, entre otras cosas, las religiones. and that has been expressed or manifested between others in religions. Es la actitud trascendente It is the transcendent attitude que nos habla de lo absoluto, that even talks about the absolute, que busca superar nuestro proceso animal that intends to overcome our animal process y pretende darnos una elevación and pretends to give us some elevation o hablarnos de una elevación, de una posible elevación, una trascendencia, or to tell us about a possible elevation, a transcendence alrededor de algo que no conocemos. around something that we do not know. Pero es la mente misma, But it is the mind es itself. la intuición. Intuition. Ishvara Ishvara es esa intuición. is that intuition. A mi modo de ver, To my point of view, es ese espectro, ese espacio que hay en la conciencia. it is that spectrum that is in consciousness. Y que obviamente cuando queremos expresarlo en palabras, And that obviously when we want to explain it into or express it into words, lo tenemos que reducir a una forma desde un concepto. we have to reduce it to a form or a concept. Y todas las creencias And all the beliefs terminan volviéndose implicantes, end up becoming implied, cogentes, taken, casi que obligatorias. almost mandatory. Y bueno, a diferencia, como lo decía José ahora, de la música, del arte, As a difference from what Jose was expressing about music and art, bueno, aparte de algunos pendejos que borracho en un concierto se agarran a puños, besides some jerks that drunk in a concert would get a fight going, o los chismes dentro de la crítica del arte, or the gossips inside the arts criticism, realmente en esas formas trascendentes de la expresión humana, truly in those transcendent forms of human expression, no sucede lo que sí sucede con las religiones. it does not happen what happens with religions. Las religiones son un veneno, Religions are poison. son peligrosas, They are dangerous. son mortales. They are deadly. Lee historia Read history y entenderás and you will understand que a partir de creencias completamente irracionales that from completely irrational beliefs que se basan en esa antropocencia, esa cualidad de trascendencia, that are more based in that quality of transcendence, of transcendence, una vez se le ha dado forma en palabra y en concepto, en símbolo, a esa actitud, once you have given shape through word and concept and symbol to that attitude, los seres humanos lo han convertido en verdad the humans have turned it into a truth, y terminan convirtiéndolo en la fuente de guerras and they end up turning it into the source of wars y en una gran herramienta de manipulación de la conciencia colectiva. and into a great tool of manipulation of collective awareness. Una forma de justificación finalmente del mismo proceso animal invasivo A way to justify the same animal invasive process que gira alrededor de la supervivencia básica, that turns around basic survival, lo cual es muy interesante, which is very interesting, pero no le quita su perversión. but it does not take away its perversion. Toda religión es perversa. Every religion is perverse, Te guste o no, like it or not. toda religión es perversa. All religions are perverse. En las religiones se arman las guerras, In religions there are wars. en las religiones se esconden los abusadores, In religions there are abusers hidden, los manipuladores, the manipulators, los the ladrones, thieves, los violadores. the rapists. Ahí se esconden, That's where they se hide. justifican en ellas. They justify on En them. las religiones no hay pensamiento crítico, On religions there is no critical thinking. no hay libertad de conciencia. There is no freedom of Las consciousness. religiones demandan libertad de conciencia Religions demand freedom from para, freedom of awareness para precisamente restringir to precisely esa restrict libertad de conciencia. the freedom of consciousness. ¿Te suena duro? Does that sound harsh? Investiga más, Research even more. investiga más. Research. Entonces, Then, por eso es mi alegato o mi argumentación that's why I give this argumentation alrededor de lo peligroso que es el concepto teísta. around the dangers of the theistic concept. Y sigo invitando And I keep inviting
a los nuevos yogis, the new yogis, a las nuevas generaciones, the new generations, de tener una comprensión no teísta del concepto de Ishvara, to have a non-theistic comprehension of the concept of Ishvara, acercarlo realmente to really bring it closer a su verdadero origen, to its true origin, lo cual es la trascendencia, which is transcendence, la antropocencia, anthroposen, esa sensación interna the inner sensation de que podemos alcanzar algo más allá that we can get to achieve something farther en la vida in life que la simple supervivencia material animal. than simple material animal survival. De esta forma terminamos este podcast. So like this, we finish this podcast. Creo que el único controversial, o por lo menos el más controversial de todos. I think the most controversial of them all. Pero como en esta escuela nos encanta el viveka, el discernimiento, But since in this school we love Viveka and discernment, habrá más por venir. there will be more to come. Y pues yo soy un poco así. And I am kind of like this. Si te indignaste, If you got mad, si te sentiste incómodo con este if podcast, you felt uncomfortable with this podcast, te invito a que hagas una reflexión profunda, I invite you to make a deep reflection. porque tal vez no has entendido ni lo que es yoga, Because maybe you haven't understood what yoga is. y no estoy diciendo que yo tenga la verdad. And I'm not saying that I have the No truth. vas a salir con ese argumento. Don't play that argument. Pero entonces no te ha servido yoga, But then yoga has not been useful. no lo estás entendiendo, You're not understanding it. y por lo tanto And for the matter, te estás sintiendo alterado you're feeling altered como una forma de resistencia mental, as a way of mental resistance. porque tal vez tengas un pensamiento cerrado. Because maybe you have a closed thought. Y con un pensamiento cerrado And with a closed thinking, no te auguro la iluminación, I don't see enlightenment coming soon. ni siquiera Not even. los estados básicos camino a ella como el desapego. The basic states that lead towards it, like detachment. Y por lo tanto, For the matter, la realización en la vida. fulfillment in life. Ahora, si no te molestaste Now, if you didn't get mad y simplemente no estás de acuerdo, and you simply don't agree, me parece excelente, I find it excellent. porque es importante que desarrolles tu propio criterio, Because it is important that you develop your own criterion, tu propia comprensión, your own comprehension, pero que seas abierto a escuchar argumentos. but that you're also open to listen to arguments. Nos vemos en el próximo. See you next time. Perdón, nos escuchamos. I'm sorry, let's listen to each Ciao. other next time. Bye.